Digo, buenos días a nuestra sesión ordinaria. Primero, felicitando a los colegas en el Día del Médico. Y por otro lado, a las secretarias en el Día de la Secretaria, que por coincidencia ocurre el mismo día. Así que felicitaciones a todos. Eh, Primero, saludamos a los invitados presentes, doctor Juan Pablo Torres, doctora Ulrike Severtin, directora académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el doctor Leandro Cordiño, director de Investigación e Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto con el doctor Juan Pablo Torres, vicedecano de esta facultad. Gracias a dar. Sí. Buenos días. Tenemos excusas presentadas por cuatro académicos. Los académicos Leopoldo Ardiles, Mario Calvo, Rodolfo Armas, Klaus B. Solamente esos cuatro. Gracias. En sesión extraordinaria para la elección de nuevos miembros del número y correspondientes realizada en el día de hoy a las 10 horas, resultaron electos en la calidad de miembro número el doctor Mario Uribe Maturana, médico cirujano de la Facultad de Medicina Universidad de Chile, especialista en cirugía digestiva, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el Departamento de Servicio de Cirugía del Hospital El Salvador. Actualmente es miembro correspondiente por Santiago. Así que felicitamos al doctor Uribe. En calidad de miembros correspondientes por Santiago, el doctor Javier del Zavala Urquiza, médico cirujano de la Universidad de Chile, sede de Temuco, especialista en cirugía general digestiva, Universidad de la Frontera y Universidad de Kanazawa, profesor titular de cirugía. Así que felicitamos también al doctor Javier del Zavala. Finalmente, también como miembro correspondiente, la doctora Patricia García Cañete, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en laboratorio clínico de la misma universidad, profesora titular en microbiología y laboratorio clínico y enfermedad infecciosa, actualmente jefa del laboratorio de microbiología de la Red de Salud UC Cristos. Felicitaciones para la doctora García. Actividades académicas. La Academia Chilena de Medicina otorgó el patrocinio oficial al cuarto Simposio Internacional de Humanidades Médicas 2026, la Humanización de la Salud, Desafíos Éticos y Prácticas de Cuidado, organizado por el Departamento de Neurología y Psiquiatría, el Departamento de Desarrollo Académico e Investigación de Clínica Alemana de Santiago, en conjunto con el Centro de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo y la Universidad Diego Portales. El simposio se efectuará en modalidad presencial los días martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026 en la magna de la Clínica Alemana de Santiago. Por otro lado, el día 13, 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo la, 29ª reunión del Consejo Directivo de la ANAM. En esta ocasión participaron los académicos José Adolfo Rodríguez Portales, en representación del presidente de la Academia, y el doctor Emilio Ressler, que ofreció la conferencia titulada Humanismo Médico y su enseñanza en el pregrado de Medicina. ¿Por qué, qué y cómo enseñarla? Le agradecemos al doctor Rodríguez y Ressler por su valiosa colaboración y le entrego la palabra al doctor Rodríguez para que nos cuente un poquito sobre lo que fue este evento, que es bastante importante. Muy bien. Gracias, señor presidente. Como dijo el presidente de la Academia, la reunión de las academias de medicina de los países iberoamericanos, más España y Portugal, se efectuó los días 13 y, entre los días 13 y 15 de este mes de noviembre. Asistimos, como dijo el doctor Emilio Ressler, expresidente, y yo como secretario académico en representación del presidente. El tema de la reunión en esta vez fue humanismo, profesionalismo y bioética. Cada academia presentó una ponencia. En el caso de la Academia Chilena, como también dijo el doctor Cazorla, el tema fue presentado por el doctor Emilio Ressler, humanismo médico y su enseñanza en pregrado en medicina, por qué, y cómo enseñarlo, el cual fue dado a conocer en esta misma academia en su sesión ordinaria del 5 de noviembre pasado. El primer día de sesiones en la ciudad de Mérida, en México, hubo conferencias magistrales de distintas autoridades mexicanas, tanto del estado de Yucatán, donde se encuentra el lugar donde estábamos reunidos, como de la secretaria del Consejo de Salubridad de México, un rango de ministro. En México los ministros se llaman secretarios.
autoridades de la OPS, del rector de la Universidad de Yucatán y del presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Luego vinieron las conferencias de los presidentes de cada una de las academias de Alanam que se desarrollaron en el curso de los 2 días iniciales. El día viernes 14 hubo un interesante simposio sobre certificación de especialistas médicos en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Yucatán, en el que se pudo apreciar la gran variedad de normas y disposiciones de los países participantes, algunos desde un control estatal exclusivo de la certificación hasta grados variables de participación de entes públicos y privados. Tuvimos la oportunidad de exponer brevemente en la discusión el rol de CONASEM y de ASOFAMECH en Chile. Por razones de itinerarios de vuelos y la necesidad de estar en Chile el día 16 de noviembre, por razones de todos conocidas, debimos ausentarnos de la sesión final que se efectuó el sábado 15. En ella se celebró la asamblea de las academias de medicina agrupadas en Alanam y se elaboró una declaración de Mérida. El presidente de la Academia de México y el organizador del evento quedó de hacernos llegar próximamente las conclusiones alcanzadas y el texto de esta declaración. Luego de recibirlas, las pondremos en conocimiento de esta academia. Finalmente, cabe manifestar nuestros agradecimientos al doctor Raúl Carrillo, presidente de la Academia de Medicina de México, por una impecable organización de este evento y por todas las atenciones recibidas. Gracias, doctor Rodríguez. Creo que fue muy importante esta reunión. Me tocó estar involucrado en un grupo de WhatsApp en que claramente el doctor Carrillo de México tuvo una delicadeza y una, digamos, atención a todas sus visitas, que fue espectacular, que yo lo percibo de la distancia. Así que creo que es muy importante que haya estado nuestra academia representada. Le agradezco una vez más al doctor Rezo y al doctor Rodríguez su participación. Y tengo entendido que la próxima reunión es el año 2027, no en Chile, sino que en Costa Rica. Así que, porque había una posibilidad de que fuera acá, pero en realidad va a ser en Costa Rica cada 2 años, en 2027. Así que gracias una vez más a los doctores Ressler y Rodríguez. Simposio de la Coalición Global de Academias de Medicina COP30. También nos tocó participar a través de la doctora Sandra Cortés Arancibia, que fue sugerida, ¿verdad?, por el doctor Manuel Garzón como una representante de nuestra academia, como expositor en el Simposio de Academias de Medicina sobre Cambio Climático, organizado por las Naciones Unidas, donde Brasil fue el país anfitrión, realizado entre los días 10 y 21 de noviembre del presente año, siendo su exposición el día 11. Y la doctora Cortés expuso sobre Climate Governance and Science Policy Articulation, the Chilean Experiences and Scientific Dialogues on Climate Action. Como resultado del simposio, se estableció la Coalición Mundial de Academias sobre Clima y Salud, lo que fue anunciado por el comité organizador a través de una nota de prensa. Y agradecemos muy sinceramente a la doctora Sandra Cortés Arancibia su excelente exposición y valiosa colaboración con nuestra academia, que tengo entendido también se traducirá en un aporte al boletín, Manuel, ¿verdad? Digamos, lo que ella hizo. Así que eso me parece que es un aporte importante para todos nosotros. Vamos ahora al jurado del Premio de Ética al Colegio Médico, en que me tocó reunirme junto con la doctora Arriagada, presidenta de Colmed, Antonio Orellana, de Asofamech, Octavio Enríquez, del Tribunal Nacional de Ética de Colmed, y Gladys Borges, presidenta del Departamento de Ética de Colmed, sobre el premio a un trabajo que tuviera que ver con consideraciones éticas. Y tuvimos una larga deliberación. Esto fue todo por instancia, a través de medios digitales, y se acordó de forma unánime entregar el Premio de Ética Médica 2025 al doctor Javier de la Maza Guzmán por el trabajo titulado Propuesta de un modelo integrado de identidad médica, cuyos autores son los doctores Javier de la Maza, código, y el doctor Pedro Eliseo Esteves,
que fueron hombres que fueron, digamos, galardonados con esto. Ellos presentaron un trabajo, cada uno como siete, tengo entendido, siete trabajos que se presentaron, los revisamos todos y eran muy buenos la gran mayoría, así que fue difícil tomar una decisión. Tengo entendido que el doctor Lamas es un pediatra relativamente joven del Campus Centro, es lo que tengo entendido. Y me parece valioso que haya hecho un esfuerzo de estar escribiendo un artículo sobre este tema, modelo integrado de identidad médica, que yo creo que fue bien catalogado por el jurado. El próximo punto es la ceremonia de ingreso de tres nuevas enfermedades GES. El doctor Mario Uribe, nuestro nuevo miembro de número, fue nuestro representante ante el Consejo Consultivo GES del Ministerio de Salud y asistió en nuestra representación a la ceremonia de ingreso de las tres nuevas enfermedades del Sistema de Garantía Explícita de Salud, que fue una invitación cursada por la ministra de Salud, el director de FONASA, el superintendente, y la actividad se realizó realmente en La Moneda. Fue en el Hospital Luis Tegnet, y tengo entendido que estuvo presente el presidente de la República. O sea, yo me tocó ver una parte por televisión, así que fue una ceremonia bastante significativa, mal que mal, tres patologías GES nuevas, en la medida que se cumplan, ¿verdad? Es un aporte para lo que es la salud de nuestro país. Y le agradecemos muy sinceramente al doctor Uribe su colaboración. Yo no quería dejar pasar una mención de una publicación del doctor Reyes, al director del Mercurio, el domingo 16 de noviembre, que varios de ustedes pueden haber leído, y que tiene que ver con ética médica y el currículum oculto. Ahí está la carta, no la voy a leer en detalle, pero básicamente el doctor se pregunta: ¿será pertinente precisar confidencialmente cuáles son las instituciones que otorgaron títulos de pre y posgrado a los médicos asesores? Una pregunta que me parece enteramente vigente y relevante. Yo le agradezco al doctor Vélez que se haya dado el tiempo de escribir esto. Yo leí la carta a continuación cuando apareció en el diario. Me pareció que era importante que supiéramos que uno de nuestros miembros de número está muy preocupado de este tema, como todos debemos estarlo. Y yo creo de que estas preguntas, ¿cuáles sólidos y honestos fueron los ejemplos dados en el quehacer cotidiano por los docentes, particularmente los tutores clínicos, en el entorno que crearon y donde educaron a los nuevos profesionales? Una pregunta tremendamente vigente. Y yo creo de que esto hay falencia en esto. No hay duda, hay una falencia porque tenemos colegas que están de repente escribiendo, solicitando, ¿verdad? Licencias médicas en números que son realmente abismantes. Y uno se pregunta de dónde viene esto. O sea, que quién tuvo algo que ver con la formación de ese colega, que en este caso tengo entendido que es chileno, el que todos conocemos, digamos, no por nombre, sino que por el número de licencias que escribió. Entonces uno se pregunta básicamente, hay acá un problema, y hay desgraciadamente una especie de omisión de lo que sería el ejemplo de estos tutores y de esta gente que está dando un ejemplo, ¿verdad?, a los nuevos profesionales. Y yo por eso felicito al doctor Reyes por haber enviado esta carta, y que yo creo que traduce un poco el espíritu de lo que esta academia intenta transmitir a la población. Eh, Seguimos con monografía. El Comité de Educación Médica de la Academia Chilena de Medicina, conformado por los profesores Rodolfo Armas, Abel Berens, Jorge Danino, Jorge Laceras, Karin Ronstoiber, Gloria López, Fernando Novoa, Antonio Orellana, Miguel Ollanarte, María Eugenia Pinto, Emilio Ressler y Vicente Valdivieso, ha elaborado un sexto artículo titulado Importancia en los campos clínicos de la formación médica. En este documento, el comité reflexiona sobre la situación actual de los campos clínicos, dado los problemas advertidos por muchos por décadas y por su deterioro progresivo causado por un distanciamiento paulatino entre prestadores y formadores de un marco regulatorio deficiente. Y esta publicación se encuentra disponible. Por otro lado, el 19 de noviembre pasado, el académico correspondiente de Concepción, doctor Pedro Enríquez, se integró al Comité de Educación Médica de la Academia. En nombre del comité le damos la bienvenida al doctor Enríquez, ex decano de la Facultad de Medicina de Concepción, ¿verdad?, quien también formará parte, junto con los doctores Danino y Noceras, del grupo de trabajo que estará interactuando con Colmed sobre lo que tiene que ver con educación médica y temas que son complejos, y en los cuales yo pensé que teníamos que tener una representación muy potente y muy sólida de dos ex decanos y decanos, como son el doctor Lacera y el doctor Enríquez, más el doctor Danino, y ellos nos van a representar, y obviamente vamos a ir conversando porque hay un esfuerzo más o menos fuerte de parte de Colmed
de lo que es el Departamento de Formación, de tratar de cuestionar algunas de las maneras en las cuales, instrumentos en los cuales estamos definiendo la idoneidad de nuestros médicos, ya va a ser una combo, otro, ¿verdad? No en el sentido de eliminarlo, sino que quizás de mejorarlo. Yo creo que ahí hay cosas que se pueden pensar, se pueden analizar con detención y con prudencia, y esta comisión de 3 miembros de la academia yo creo que nos representará muy bien. Por otro lado, el académico Rodolfo Armas fue invitado por la Sociedad Chilena de Gastroenterología a presentar una conferencia en el marco del 11º Congreso Chileno de Gastroenterología, realizado entre el 25 y el 28 de noviembre pasado en Coquimbo, y el título de su ponencia fue Docencia en Gastroenterología, la experiencia adquirida en 50 años. Felicitamos al doctor Armas y su participación en este congreso y por su aporte a la gastroenterología chilena. Por otro lado, el académico doctor Manolo Jesús Oyarzún Gómez, en la ceremonia oficial del 40º Congreso de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas, celebrado en la quinta región, entre el 4 y el 7 de noviembre recién pasado, recibió un reconocimiento como miembro integrante del primer director de TOSEA, y felicitamos, por lo tanto, al doctor Manolo Oyarzún por la distinción. Finalmente, el comité encargado de diseñar este proyecto, integrado por los académicos doctora Cecilia Hermana, presidenta, Marco Arrece, María Isabel Vélez, Manuel Yarzún y Fernando Bío, después de ponderar los antecedentes de cada uno de los postulados, acuerdan entregar esta distinción al doctor Juan Pablo Torres Torretti, médico cirujano de la Universidad de Chile, pediatra, infectólogo, doctor en ciencias médicas de la Universidad de Chile, postdoctorado en el Southwestern Medical Center en Dallas, University of Texas, en el campo de la infección respiratoria viral, por su línea de investigación definida, estudios de infecciones respiratorias virales bacterianas en el niño inmunocomprometido y en el diagnóstico molecular de infecciones pediátricas y otras infecciones en el niño inmunocompetente. Solicito un aplauso por el doctor. Que brevemente la doctora Arbala, como presidenta del jurado, nos indicara la forma en que esta selección se lleva a cabo. Y muy estricta. Por favor, sé que... Bueno, en esta comisión que ustedes ya vieron quiénes la conforman, nosotros empezamos a reunirnos en agosto, tuvimos 5 reuniones, las primeras para planificar y para estimular la presentación de candidatos, que al principio es muy floja, pero después viene la ola final, y que ahí contamos con la muy valiosa cooperación de Cristina, que se encargaba de mandar y mandar cartas. Ya, se presentaron 16 candidatos. De esos 16 candidatos, fueron 2 eliminados porque no cumplían con el reglamento, es decir, había uno que no era chileno, tenía nacionalidad alemana, y había otro que no era médico, era bioquímico, y las bases dicen que tiene que ser médico y chileno. Así que quedaron 14 candidatos. Estos 14 candidatos fueron repartidos para un análisis a fondo entre los 5 integrantes de la comisión, que además contaban con un resumen hecho por el doctor Oyarzún del total de los candidatos. Luego nos reunimos para discutir in extenso, cada persona presentó esto y teníamos una minuta en la cual se consideraban criterios que habían quedado establecidos el año anterior. Debo decir que el año pasado la mayoría de nosotros estábamos en el comité, así que conocíamos esto, pero se especificó, y lo voy a decir aquí porque es muy importante para futuras nominaciones: relevancia del tema, impacto en nuestro medio, persistencia en la misma línea, obtención de financiamiento en proyectos competitivos, productividad en publicaciones, índice H, productividad reflejada en extensión y difusión, y tener una trayectoria en formación de nuevas generaciones. Entonces, esos eran los puntos que debíamos considerar. Y solo voy a decir aquí que le estamos solicitando a la directiva que para el próximo año esto se le informe a los participantes, porque hubo muchos currícula que no tenían todos estos datos. Dicho eso, les quiero decir que nosotros discutimos a fondo cada uno de los candidatos y elegimos por unanimidad 5 finalistas. Estos 5 finalistas fueron
examinados in extenso por los 5 miembros del comité. Y allí, en la reunión final, concluimos que el doctor Torres era el ganador, y no voy a decir detalles aquí porque eso se van a decir a continuación, pero lo que quiero resaltar es que la unanimidad de las decisiones de esta comisión, todo lo que decidimos fue por unanimidad, lo cual nos dejó súper contentos y pudimos concretar. Gracias. No se vaya, doctor. Bueno, yo primero le agradezco al jurado que trabaja duramente para revisar los antecedentes de estos candidatos. Se lo hicieron con enorme seriedad y profesionalismo, y en realidad es cosa de mirar la lista de los ganadores de este premio en los últimos años para darse cuenta que realmente este es un proceso muy selectivo, en que básicamente la gente que termina obteniendo este galardón realmente tienen un mérito académico enorme y es gente relativamente joven, algunos de los cuales terminan siendo parte de esta academia, y que no sería raro que eventualmente se ocurra también con el doctor, ¿verdad? En este momento lo estamos el doctor Torres, joven pero vicedecano. Y puedo hacer acá un comentario medio anecdótico. El doctor Torres fue el primer doctor en ciencias médicas que, con la doctora Pinto, un programa que comenzó en los años 2000, parece, ¿verdad? En que me acuerdo que usted era, digamos, directora de la escuela de posgrado, tengo en ese momento, y con el doctor Laceras y otros, ¿verdad?, tenían esta idea de tratar de desarrollar esto, y solicitaron la colaboración de varios de nosotros, algunos en el Campus Centro como yo, que terminé siendo presidente de esta comisión por varios años, y realmente ver crecer este programa de doctorado en ciencias médicas, del primer alumno de la promoción, el primero históricamente que pasó por esto, que es el doctor Juan Pablo Torres, a lo que es ahora, en que hay un número significativo de académicos en formación para lo que es, digamos, las facultades de medicina nuestra y del futuro, no solo la de la Chile, es un enorme motivo de satisfacción. Y decir, realmente esto, Juan Pablo, de alguna manera ejemplifica el tipo de producto de que uno aspiraba que el programa, digamos, llevara a conclusión. Y yo creo de que eso ahora puede parecer que era obvio y que no era tan obvio. Y tuvimos bastante resistencia a esta idea de hacer ciencia básica con hacer medicina clínica. Esto, como confundir peras con manzanas, estamos metiendo en un lío, resultó bastante bien, y yo creo, Juan Pablo, de que tu obtención de este galardón en este momento de alguna manera ejemplifica el valor de que ha tenido este programa, que tú como la primera persona que pasó por esto lo cumplió a cabalidad, y que el grupo de infectología pediátrica del Hospital Calvo Maquena, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, tiene una digamos, reputación y un peso internacional que es muy valorado y apreciado. Yo te voy a hacer entrega junto con la doctora del diploma que te oportunidad. Yo sé que esta ha sido una cuenta un poco larga, pero siempre ocurre esto en la última sesión del año. Pero antes de pasar a la conferencia del doctor Arnoldo Cruzada, todos estamos conscientes de que nuestra excelente secretaria, Cristina Blamey, está completando sus 34 años, 34. de años de servicio. No, aparte del servicio acá en la academia, y yo puedo decir de que como presidente estos últimos 11 meses, en realidad, he podido valorar el aporte de Cristina más allá de lo que creía que era posible, porque realmente la dedicación, la minuciosidad, el trabajo dedicado y realmente siempre atenta a lo que hay que hacer y lo que hay que hacer, porque el número de correos y cosas que se reciben acá son enormes, ¿verdad? Y todos tenemos otra actividad, o sea, esto de trabajar en la academia para nosotros es parte de nuestro quehacer, pero una parte que quizás debiera ser más tiempo si uno tuviera más tiempo, pero no todos tenemos. Así que queremos que el doctor Ressler le rinda a nombre de todos nosotros un tributo, Cristina, por todo su trabajo realizado en estos últimos 34 años, que bien lo merece.
Y las palabras acá no van a ser suficientes para transmitir nuestra admiración y reconocimiento a todo lo que ha hecho durante este periodo, porque esta institución funciona en base a gente como usted. Así que, doctor Resser, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Esta es la última sesión de este año. Lamentablemente, la última que nos acompaña la señora María Cristina Blamey. El señor presidente me ha solicitado expresar algunas palabras de reconocimiento a ella por todo lo entregado a nuestra academia durante sus 34 años de servicio, ya que desde el 1 de enero del 26 inicia una nueva etapa de su vida al acogerse a su jubilación. Cristina ingresó a la academia el año 1991, luego de superar un proceso de selección hecho por el presidente de esa época, el profesor Armando Roa, uno de los profesores de psiquiatría más destacados que ha tenido este país, por lo cual le fue fácil descubrir las cualidades profesionales de Cristina y pensó en la persona, esto es muy importante, que más convenía a su institución, olvidando cualquier diferencia ideológica que pudiera existir. Es así como nos dejó una verdadera viga maestra para la academia. Durante estos años, Cristina ha sido mucho más que una secretaria de nuestra institución. Ha tenido un compromiso infinito con ella. La hizo parte de su vida y esto se trasluce día a día. Ese compromiso se ha expresado en todas sus actividades, desde ser la voz amable al otro lado del teléfono, recibe con calidez pero con profesionalismo a quienes llegan a su oficina, siempre dando respuestas correctas y precisas, solucionando de forma efectiva el problema que se le plantea, al igual que su inmediata respuesta a los numerosos correos que se reciben a diario y me consta, en español y en inglés. Respuesta hecha nuevamente con gran profesionalismo, solucionando lo solicitado, acusando recibo de cualquier carta que ella recibía para que el remitente quedara tranquilo que había llegado a nuestra academia. Todos conocen el inevaluable apoyo a nuestras reuniones mensuales, a los numerosos seminarios que hemos hecho, más las publicaciones de todo tipo que hace esta institución, libros, monografías, y lo más importante, el boletín de nuestra academia, trabajando codo a codo con el doctor Manuel Yarzún como una coeditora, lo que significa desde cotizar cuál es la editorial con mejor relación costo-calidad, a la ingrata labor de perseguir a los conferencistas para que enviasen sus manuscritos, cartas y cartas, y para ello muchas veces, como digo, requería llamados y cartas. Además, revisar palabra a palabra la prueba de imprenta antes de la publicación. Lo hace Manuel, lo hace ella, son 400 páginas, y se dan cuenta del trabajo que hay ahí. Tampoco puedo omitir su labor como tesorera. La doctora Valdés, la doctora María Elena Santolaya pueden dar fe de eso. Ella es quien programa los gastos del año siguiente. Está sustantiva de cada uno de los ítems a considerar. Y en agosto, cuando nos falta plata en un lado y sobre en otro, propone a los tesoreros una redistribución para llegar a final de año con las cuentas ordenadas. Quiero hacer una reflexión final, ya que la labor de Cristina nos hace meditar qué es el trabajo, cuál es su sentido, qué parte de nuestra vida compromete. La respuesta no es única, es un espectro que va desde aquellas personas para quienes el trabajo es un medio, no un fin, un medio para sobrevivir, expresado con un chilenismo, una pega. Es perfecta para no encontrar otra mejor. Hasta para quienes el trabajo es el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque empalma con sus valores. Algunos sienten que su trabajo contribuye con pocos gramos de arena al bien común, a hacer el país un poco más grande. Para otros es un imperativo categórico. Hacer las cosas bien por las cosas, hay que hacerlas bien, porque hacer las cosas bien tiene un sentido ético y estético. Ético por el valor de lo bueno, estético por lo hermoso que el trabajo que uno ha hecho está terminado y está bien hecho. Hay otros que ven el trabajo como algo superior, contribuir a perfeccionar y a veces ampliar la creación. Cada vez que hacemos algo bien, estamos ampliando la creación. Cualquiera que sea el origen, ustedes crean, pero así es. Cristina está dentro de estas personas. Ella optó porque el trabajo no fuera una pega. Si todos nuestros conciudadanos sienten el trabajo con estos valores, ¿qué gran país seríamos?
Gracias, Cristina, por habernos dado estos 34 años en servicio de ejemplo. En nombre de la Academia Chilena de Medicina, queremos expresarle el reconocimiento, nuestro agradecimiento por su entrega, lealtad y compromiso. Deseamos que esta nueva etapa de su vida cumpla sus expectativas, sus proyectos personales y darle a los suyos lo que la Academia les quitó por tanto tiempo. Además, darse un tiempo para el ocio de los griegos, tiempo libre dedicado a contemplar, reflexionar, conversar, tanto. A ver si puedo hablar. Bueno, estoy empezando muy emocionada. Pensando que el doctor el doctor Ressler me pidió una pequeña entrevista, me imaginé que podía pasar esto, que me podían dar unas palabras especiales. Y escribí una pequeña nota que si esto no se daba, por supuesto se la iba a mandar a todos. La voy a leer porque si no, la emoción me va a traicionar. Hoy, con el corazón lleno de emociones, es momento de agradecer 34 años de viaje enriquecedor y lleno de aprendizajes. Retrocediendo en el tiempo, como dijo el doctor Ressler, el año 91, con un hijo muy pequeño todavía, inicié mis funciones en la Academia Chilena de Medicina, siendo el doctor Roa presidente y el doctor Jaime Peolea secretario académico. Comencé así una experiencia sumamente enriquecedora en mi vida. He tenido la fortuna de desempeñarme en un entorno privilegiado, que destaca por sus excelentes condiciones laborales, un lugar de trabajo acogedor, con equipamiento que facilita las tareas a realizar. Esto es para Marisa. Sin embargo, lo que verdaderamente hace que esta experiencia sea tan especial es el respaldo, el respeto y la consideración que he recibido de las directivas y de todos los miembros de la Academia a la labor que he realizado con compromiso y dedicación. Mis agradecimientos a cada uno de ustedes. Quiero resaltar mi especial reconocimiento a quienes fueron mis jefes y ya partieron. Doctores Armando Roa, Jaime Pereolea, Silvia Segovia, Alejandro Goix, personas maravillosas. También aquellos que han dirigido y conducido mi labor durante los últimos 20 años. Doctores Rodolfo Arma, José Adolfo Rodríguez, Gloria López, Humberto Reyes, Colomba Norero, Andrés Gerlein, Emilio Ressler, Marcelo Wolf, Gloria Valdés, María Eugenia Pinto, Juan Pablo Beca y Manuel Oyarzún. Y en este último año, a los doctores Fernando Cazorla, María Elena Santolaya, que han tenido la comprensión y me han apoyado en esta fase de transición de mi retiro laboral. A todos y cada uno de los integrantes de los distintos comités de estudio, búsqueda, editorial del boletín, con quienes compartí distintas labores, desarrollé una excelente comunicación y me gratifiqué de sus enseñanzas. Quisiera dejar constancia de lo afortunada que me siento por haber tenido la oportunidad de colaborar y aprender de personas extraordinarias, tanto en lo intelectual como en lo humano. He visto crecer a la Academia gracias a la visión, compromiso y dedicación de sus académicos, quienes han sido una fuente de inspiración para realizar mi trabajo. Me llevo conmigo recuerdos entrañables y valiosas lecciones que atesoraré por siempre. Aunque me despido del día a día de esta institución, seguiré apoyando desde la distancia y guardando con cariño nuestras memorias compartidas. A mis compañeros de trabajo, con quienes he compartido risas, retos y logros, han dejado también una huella imborrable. Estoy agradecida por cada momento, cada proyecto y cada
amistad que he cultivado en esta institución. Les deseo el mejor de los futuros. Muchas felicidades y muchas gracias. Vimos las hermosas palabras de Cristina. En realidad, Cristina, usted tiene habilidades comunicacionales que son altas y todos las valoramos. No es fácil escribir una especie de resumen de lo que uno hizo durante los últimos 34 años. Y como una pequeña, digamos, muestra de nuestro aprecio, la doctora Santolaya le va a hacer entrega de un ramo de flores que representa nuestro reconocimiento a su trabajo de tanto tiempo. Damos la bienvenida a Maritza, que está, vamos, irá con este rol a partir de enero del 2026. Bienvenida, Maritza. Gracias. Va a ser difícil usar el espacio, digamos, que deja, y estoy seguro lo va a poder hacer. Y estoy seguro que Cristina será un gran, digamos, asesora en lo que tiene que hacer en esta primera etapa. Yo le había explicado al doctor Arnoldo Quesada que esta cuenta iba a ser un poco extensa, así que el doctor Quesada tuvo la gentileza de aceptar esto y de reducir un poco su conferencia de hoy día, que se llama Niños Pintados, Arte e Historia, por el doctor Arnoldo Quesada Lagos, académico de número. Por favor. Tardes. Creo que todos estamos muy emocionados, así que yo también voy a tener que leer algunos datos aquí. Bien, este libro en realidad es el resultado de varios años de investigación. Contiene 14 capítulos temáticos que incluyen 60 imágenes de obras de pintores chilenos y extranjeros donde aparecen representados niños y jóvenes. Cada imagen está acompañada de la biografía de los autores y de datos curiosos detrás del lienzo. El primer capítulo muestra pinturas de la época colonial de artistas extranjeros. La pintura fue usada como medio de evangelización por los conquistadores para la población indígena que desconocía el idioma y tenía otras creencias religiosas y mágicas diferentes a la doctrina cristiana. Las órdenes religiosas de la Casa Real enviaron artistas, educadores y artesanos al Nuevo Mundo. En Chile se encuentran obras de pintores provenientes de las escuelas e instituciones de arte surgidas en el Virreinato del Perú, con influencia de los maestros flamencos y españoles, amalgamadas con innovaciones estilísticas locales para dar origen al llamado estilo americano mestizo. Esta primera obra, titulada Última Cena, de Diego de la Puente, que se encuentra en el Museo de la Catedral, llama la atención en varios aspectos. En primer lugar, la comida incluye cordero, pan y vino, símbolos de la Pascua cristiana. La comida, abajo al centro, sobre la túnica de Judas, a lo mejor no se ve muy bien, en realidad ni siquiera en el original. Como decía, sobre la túnica de Judas aparece una figura que intenta tomar la bolsa con las monedas y alcanzar una empanada sobre la bandeja. Esta figura se ha interpretado como representación del demonio. El tema incluye personajes no descritos en los evangelios, como los niños que atienden a los comensales y el hombre que está representado al fondo y que probablemente es el dueño de casa donde se hizo la cena. Se utilizaron elementos de sincretismo para la evangelización, como es la empanada sobre la bandeja de plata que porta el niño en primer plano y que equivale a decir que el cuadro se pintó en sí. Otro niño sirve vino desde una vasija, algunos vasos de barro y frutos en la mesa. La segunda imagen, el autor de la anterior, Diego de la Puente,
nació en Flandes, Bélgica, y su nombre original fue Diego van Bruegel. Ingresó en la Compañía de Jesús a los 19 años y fue discípulo de Rubens en los talleres flamencos. Es catalogado como el más importante artista flamenco de esta región colonial. Ahora sí. Esta segunda obra se llama San Francisco reparte pan a los pobres, de Juan Zapaca Inga, que se encuentra en el Museo de Arte Colonial de San Francisco en Santiago. Muestra también influencias flamencas, españolas y de América mestiza, y forma parte de la serie de pinturas dedicadas a la vida de San Francisco de Asís. El niño Francisco se ha incorporado a la mesa, ha tomado su pan y se lo entrega a un grupo de enfermos, ancianos, pobres y tullidos, representados con gran realismo al estilo de la pintura española, que retratan además a los mendigos cusqueños de fines del siglo XIX y entre los cuales se aprecia una mujer que lleva de la mano a un niño. Esta tercera obra, llamada San Francisco y el milagro del niño escaldado, que también pertenece a la misma serie y que también se encuentra en el Museo Colonial San Francisco, nos muestra también, como la anterior, rasgos flamencos, hispánicos y cusqueños, mestizo popular. La escena central está basada en una leyenda que cuenta que el santo solicitó que le sirvieran manzanas, a lo que los anfitriones le respondieron que no era la época. En un plano exterior se ve a una nodriza cerca de una hoguera y un caldero con agua hirviendo, donde se supone habría caído por accidente un niño de la casa, con consecuencias fatales para el menor. Hacia la derecha se ven dos mujeres sorprendidas al levantar la tapa de un arcón y ver emerger al niño resucitado con 2 manzanas en sus manos para satisfacer la petición del huésped. Juan Zapaca Inga, el autor de esta obra, existen muy pocos datos biográficos. Huida a Egipto, de Melchor Pérez de Holguín, del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago. También esta obra tiene particularidades en comparación a otras imágenes en que probablemente nosotros recordamos esta escena de la huida a Egipto. El autor es un místico potosino que se destaca por la gran cantidad de detalles en el paisaje. Hay garzas, aves, palmeras y flores, todos atributos de la pintura indígena americana. Los personajes dibujados con perfección y la variedad de tonos son atribuidos a la influencia flamenca. Los rasgos faciales de San José y el sombrero de ala apuntan al estilo costumbrista propios de la pintura cusqueña. Melchor Pérez de Holguín nació en Cochabamba. Se formó en Sevilla con Murillo y recibió influencias de Francisco de Zurbarán y de los artistas flamencos. Es considerado el máximo representante de la pintura colonial boliviana. Esta otra pintura, a devoción de don Manuel de Salces, doña Francisca Infante y su hija, atribuido a Blas Tupac Amaru, del Museo Nacional de Bellas Artes, es una muestra temprana de los cambios que empezaron a ocurrir en la pintura durante mucho tiempo dedicada a cuadros religiosos, y por primera vez se incorporan retratos. Aparece don Manuel de Salces, que era un comerciante español, su esposa Francisca y su hija, y una criada, apenas se ve allá al fondo, llamada Marcia Angelina.
todos en actitud de oración. En el fondo se ve un altar de estilo barroco con una imagen del Niño Jesús dentro de un tabernáculo y la imagen de la Virgen de la Candelaria. Se destacan las suntuosas vestimentas de los personajes, de la Virgen, las joyas y accesorios de alto valor. Es posible que el pintor conociera las creencias ancestrales afroindígenas atribuidas al color rojo y a los rayos de la cinta roja de Changó, la deidad de fuego, los truenos y los rayos en la cultura afrocubana que lleva en su cabeza la sirvienta esclava. También existen muy pocos datos biográficos de Blas Tupac Amaru. Vemos ahora La niña rosa que corta su cabellera, de Laureano Dávila, que se encuentra en el monasterio de Santa Rosa de Lima, en Santiago. Esta pintura tiene 4 escenas. En el centro, Rosa increpa a su hermano que le ha ensuciado el pelo con barro. A su lado, las meninas o cuidadoras tratan de calmar a Rosa, pero ella se retira a su habitación y se corta el cabello. Y finalmente, la madre, muy enojada, castiga a Rosa de Lima. Esta obra forma parte de la serie de lienzos sobre la vida de Santa Rosa de Lima, que es la primera santa americana y que recientemente se atribuye al restaurador quiteño Laureano Dávila. Este otro testimonio en la pintura chilena. Es el primer retrato de un niño chileno en solitario. Es una obra de José Gil de Castro y que se encuentra en una colección particular. El niño está vestido con un uniforme de cadete militar de infantería, algo inusual para la época. En su mano derecha tiene un libro, símbolo del estudio. En la mano izquierda una pelota, símbolo del juego, de acuerdo a lo que él solicitó, cómo deseaba ser representado. El autor pintó este cuadro en 1816 y logró combinar perfectamente las enseñanzas que había recibido de su formación cusqueña con los nuevos elementos del neoclasicismo llegados a Chile. En mi opinión, la trágica historia de este niño comienza con su abuelo, don Tomás de Figueroa y Caravaca, conocido porque fue el que implementó y llevó a cabo el llamado Motín de Figueroa. El padre de este niño, cuando el periodo de la Reconquista logró restaurar el poder español, envió el gobernador de esa época, Casimiro Marcó del Pont, encargó al padre de este niño que llevara unos documentos confidenciales a España. Se embarcaron y el padre llevó a su hijo. El padre falleció en la travesía, probablemente afectado de fiebre amarilla, y el niño fue abandonado, llegó a España y falleció sin que se supiera finalmente su destino. La madre del niño era prima de Javiera Carrera y se cuenta que recibió esta pintura después que el niño había fallecido. Y con la trágica historia de la familia Figueroa, el hermano de este niño fue el padre de Emiliano Figueroa, que llegó a ser presidente de Chile en 2 ocasiones. La primera tuvo que asumir en 1910 tras la muerte de Pedro Montt y del vicepresidente. Y la segunda en 1923
terminó su periodo debido a los problemas que le causaron las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Emiliano Figueroa falleció en un accidente automovilístico, en una época en que en realidad había muy pocos vehículos y las calles de Santiago no eran lo que sabemos hoy día. Bueno, el autor José Gil de Castro era hijo de un militar y de una esclava liberada. Llegó a Chile alrededor de 1805 y se radicó en la calle Victoria Subercasó, que en ese tiempo se llamaba El Cerro, donde todavía existe la Plaza del Mulato Gil. Esta primera pintura de Maupassant está representada en un hecho real. Vemos a Elisa Bravo con sus dos hijos después del naufragio del joven Daniel. Ahí están los restos del bergantín que se estrelló cerca de del actual Puerto Saavedra. Y llegaron los náufragos al territorio de los mapuche llamados boroanos, que, como se ve en esta pintura de Maupassant, tratan de quitarle la ropa, incluso los niños, a esta señora. Los relatos respecto a este episodio son confusos. Hay algunos que señalan que llegaron sanos y salvos, como Benjamín Vicuña, por ejemplo, pero que después los mapuches ebrios al día siguiente los asesinaron a todos. Sin embargo, en la otra imagen, como dice el título también de esta obra de Maupassant, esta señora fue raptada por uno de los caciques y la convirtió en su mujer. Un pariente de la familia Bañados escribió incluso una novela que se llama Cautiverio y Naufragio. Y según las averiguaciones que se hicieron, esta señora Elisa Bravo realmente fue raptada por un cacique, convertida en su mujer. Este pariente logró conversar con ella y encontrarla en un sitio de la Patagonia. Tenía 3 hijos con este cacique y la señora decidió no volver porque consideró que iba a ser objeto de humillación si volvía a la cultura nacional. De Maupassant, ¿qué podemos decir? Que nació en Burdeos, que compró, les cuento, la hacienda de los Molles, donde hay unos murales que están en restauración y que se pueden visitar. Según el maestro de la pintura chilena Pedro Lira, en su diccionario biográfico de pintores, escribió sobre Maupassant que podría decirse que fue el punto de partida de la pintura chilena. Este, por supuesto, que es un icono para los pediatras. Esta obra de Pedro Lira nos muestra a este niño dormido, arropado, muy decaído, muy atento de su madre, probablemente su abuela, que está preparándole algún medicamento, en un ambiente de mucha pobreza. Vean las grietas en el muro, la puerta desvencijada, el suelo de tierra. Y Lira tiene la gracia de contrastar entonces la pobreza con la luminosidad de los colores. Y tiene el mérito de que él, que pertenecía a una clase aristocrática, pone en la época, comienzos del siglo XX, de relieve la cuestión social. De Pedro Lira podemos decir que nació en Santiago, como dije, en una familia aristocrática, que estudió en el Instituto Nacional
y que se tituló de abogado en la Universidad de Chile. Y paralelamente ingresó a la Academia de Bellas Artes. Fue muy considerado por sus discípulos, que lo llegaron a considerar un padre. Realizaba visitas a la Escuela de Medicina para perfeccionar los detalles del cuerpo humano y después representarlos en su obra. Y en la Vicaría Castrense de Los Leones con Providencia, detrás del altar se encuentra este mural en que aparece Cristo sanando a los enfermos, también de Pedro Lira, que tiene una historia también, porque este mural se encontraba en el hospital psiquiátrico. Cuando fue destruido, demolido esto, se logró recuperar este mural y trasladarlo hasta donde se encuentra ahora. Vamos al capítulo 5. Los angelitos vuelan al cielo. La costumbre de velar el angelito se registraba en Chile y muchos otros países de América, y se piensa que vino desde España, incluso podría tener antecedentes árabes. La creencia popular en torno a los niños pequeños que mueren es que se convertirán en angelitos, por cuanto son inocentes y libres de pecado, irán al cielo a rogar por sus padres, sus hermanos, abuelos, familiares y amigos. Y para que el viaje sea exitoso, durante su velorio debe haber alegría, fiesta, y no se debe llorar, porque se mojarían sus alitas, imposibilitando su vuelo. En la historia de la pintura chilena, el tema ha transitado a través de los diferentes estilos de los autores. Y aquí tenemos una de las primeras obras, El velorio del angelito, costumbre popular chilena, de Ernest Charton de Treville, que fue uno de los extranjeros que llegaron junto con Montboisin y Rugendas. La figura central está ubicada sobre un altar desplazado hacia la izquierda y destaca la luz de las velas que rodean los arreglos florales y bajo un palio. Charton de Treville nació en Lyon, Francia, también de una familia aristocrática con títulos de nobleza. Se formó en la Academia de Bellas Artes de París antes de llegar a Chile en 1844. El estilo de sus obras corresponde al romanticismo. En 1871 viajó a Buenos Aires. De hecho, esta pintura se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y en 1877 murió en condiciones aún no bien esclarecidas, pero la leyenda dice que fue envenenado por una amante despechada y vengativa. Esta otra obra del chileno Manuel Antonio Caro también muestra la misma figura. Están representados los diferentes personajes, ven a alguien que toca guitarra, otros que están sirviéndose licores. Es un ambiente festivo. Antonio Caro nació en Valparaíso, viajó a formarse en Francia y está incluido entre los primeros pintores nacionales que surgen antes de la creación de la Academia de Pintura en Chile. Se le asigna el primer lugar entre los pintores costumbristas nacionales de la segunda mitad del siglo XIX. Esta obra de Arturo Gordon, pueden ver ustedes cómo el estilo ha cambiado. La figura principal también se encuentra en el centro, está vestido de blanco sobre una silla. Los colores brillantes principales del centro cambian bruscamente a la falta de luminosidad de los ambientes de pobreza. Junto con rescatar una costumbre popular, agrega la emocionalidad de los personajes y representa un mundo de miseria y pesimismo con un contexto de denuncia social.
Arturo Gordon nació en Valparaíso, perteneció a la llamada generación del 13, a quienes Pablo Neruda definió como heroica capitanía de pintores caracterizados por su origen humilde, su pobreza y sus aficiones bohemias. Muerte del Angelito de Violeta Parra en el Museo de Arte Contemporáneo. Esta es una tela en estilo ingenuo o naif. Vemos el niño vestido de blanco, sentado en una silla. A los pies hay velas, flores, un pato amarillo que podría representar un juguete. A la izquierda destaca una figura femenina vestida de azul, tocando la guitarra. Está rodeada de 6 cabezas que parecen máscaras con diferentes expresiones emocionales sobre un fondo negro. En la parte superior se representa el viaje de un ángel, con alas que semejan a una mariposa y que se introduce en un torbellino de colores. Violeta Parra nació en 1917 en San Carlos. Era hija de un profesor primario, músico y folclorista, y de una campesina, costurera y cantora. Tuvo 10 hermanos. Estudió 2 años en la escuela normal y tuvo que abandonar los estudios por problemas económicos. Empezó a cantar en tabernas. Fue invitada al Festival de la Juventud de los Estudiantes en Polonia y durante esa época murió una de sus hijas que había quedado al cuidado del padre. El talento artístico de Violeta Parra no solo se expresó en la creación e interpretación musical, por cuanto también cultivó la pintura, la cerámica y la artesanía de tapices. Esta última actividad nació con motivo de su permanencia durante 8 meses afectada por una hepatitis grave. Durante su internación en una sala del Hospital San Juan de Dios, compuso unos versos bien conocidos en el ambiente médico, donde relató sus vivencias como enferma. Este poema fue recordado por el doctor Armas en una sesión de esta academia al cumplirse el año 2017, el centenario del natalicio de Violeta. Es probable que la muerte de su hija pequeña haya sido tema de inspiración y consuelo para las pinturas y canciones de Violeta, quien compuso el Rin del Angelito, relacionada con el tema del velorio. El texto se ha interpretado como una expresión de las creencias de la compositora, donde escribe sobre la existencia de cuerpo y alma, donde el cuerpo queda en la tierra, el alma se reencuentra con elementos de la naturaleza como flores de amapolas y rosas, pajaritos y mariposas en el aire, peces en el agua y en el universo como la luna y el lucerito o planeta Venus. En marzo del 67, probablemente afectada por sus dificultades amorosas y los fracasos económicos, Violeta se suicidó en su carpa de la Reina. En la película Largo Viaje de Patricio Cowlen se muestra en forma dramática el mito del velorio y el angelito, y esta película es considerada el primer film de cine realista social chileno. En la actual droguería alemana, antes Farmacia Maluje de Concepción, se encuentra en restauración una obra monumental del naturalista chileno Julio Escames, titulada Historia de la Medicina y Farmacología en Chile. El mural está formado por 3 secciones y fue declarado Monumento Nacional. Esta es la primera sección, titulada Medicina Mapuche. Se aparece a una machi recogiendo hojas de boldo.
un niño va descalzo, lleva un palín para jugar a la chueca, aparecen otros niños jugando delante de una ruca y la escena se completa con la representación de un guillatún, ceremonia comunitaria. El juego aparece como la principal actividad de los niños. La segunda sección corresponde a la medicina colonial y según el Consejo de Monumentos Nacionales aparece representado el antiguo Hospital de San Juan de Dios y monjes cultivando plantas medicinales. En esta etapa coexistieron los procedimientos curativos de la medicina natural indígena y los recursos aportados por los religiosos durante la colonia con nuevos conocimientos llegados desde Europa. En la tercera y última sección se exhibe la medicina moderna y su desarrollo durante el siglo XX, con los adelantos en investigación, vacunación y educación en salud. Entre los personajes retratados se han reconocido al profesor de la Universidad de Concepción, Alejandro Lipschutz, Premio Nacional de Ciencias, a Violeta Parra, al profesor de la Universidad Penquista, químico farmacéutico y escritor Daniel Belmar, el pintor Nemesio Antúnez y el físico norteamericano Robert Oppenheimer. Escames nació en Antiguala, Arauco. A los 18 años colaboró con Gregorio de la Fuente en la ejecución del mural de la estación ferroviaria de Concepción. Viajó exiliado a Costa Rica. En Chile, varias de sus obras fueron destruidas o dañadas durante la dictadura militar. El hijo de los antiguos propietarios de la farmacia, llamado Carlos Maluje, un químico farmacéutico de 29 años, está desaparecido desde noviembre de 1979 y su nombre se encuentra en el listado de personas detenidas desaparecidas tras el golpe militar de 1973. Este doloroso acontecimiento indujo a la familia Maluje a traspasar el local comercial donde se guarda la obra patrimonial. Homenaje a las madres. Algunos aspectos de la noble tarea materna se muestran en esta selección de cuadros de pintores chilenos de finales del siglo XIX y del siglo XX que refuerzan la valoración que debería darse a la maternidad en sus múltiples tópicos. Vemos arriba Amor maternal de Cosme San Martín. Este cuadro fue pintado durante la permanencia en París. La luz está centrada en el niño, con expresión de satisfacción por sus necesidades fisiológicas y afectivas. Cosme San Martín nació en Valparaíso y a los 15 años ya ingresó a la Academia de Bellas Artes. Compartió el arte pictórico con la música y llegó a ser primera viola en la orquesta del Teatro Municipal de Santiago. Su muerte ocurrió en forma trágica debido a un ataque cardíaco mientras pronunciaba un discurso de despedida a uno de sus discípulos que viajaba a Francia. Vemos en el ángulo superior a madre e hija de Julio Fossa Calderón, obra de estilo realista. La madre le lee un cuento, revisa la tarea de la niña y esto demuestra la importancia de la madre en la educación y el entrenamiento de los niños. Fossa Calderón nació en Valparaíso. Desde los 12 años fue discípulo de Juan Francisco González en Valparaíso y después de Pedro Lira. A los 14 años ya participó en el Salón Oficial de Santiago. Viajó a Francia para estudiar medicina, pero prefirió seguir siendo pintor.
El inicio de la Segunda Guerra Mundial lo encontró residiendo con su familia en París. Fueron considerados prisioneros por la ocupación alemana, con graves consecuencias para su salud. Abajo aparece Maternidad de Enrique Lobos. Este realmente es un homenaje del pintor a su madre, que es una viuda tempranamente y que logró con su esfuerzo criar a sus 3 hijos que fueron pobres. Lobos nació en Rancagua, de origen muy humilde. Con sus hermanos vendían cigarrillos y luchaban zapatos para sobrevivir. Formó parte de la llamada generación del 13, como dijimos, a quien Neruda los denominó heroica capitanía de pintores. Se enfrentaron a difíciles situaciones de pobreza, marginalidad, bohemia e incomprensión. Sin embargo, lograron ser reconocidos por sus valores estilísticos junto a los pintores aristocráticos dominantes de la época. Falleció tempranamente a los 32 años debido a tuberculosis. La última pintura de Benito Rebolledo es de estilo impresionista. En este caso, la madre se preocupa del bienestar y la crianza del niño, claramente reflejados. Benito Rebolledo nació en Teno, seguidor del estilo del español Joaquín Sorolla. Sus obras más conocidas incluyen Niños en la playa. Recibió el Premio Nacional de Artes en 1959. Vemos madre e hija de Pedro Lobos de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Las figuras de la madre y el niño aparecen estilizadas, las manos de la madre de gran tamaño y desproporcionadas con relación al cuerpo abrazan y cobejan al niño y se pueden interpretar como señales de protección. Pedro Lobos nació en Putaendo, de origen humilde y campesino. Durante el día trabajaba como obrero textil y en horario nocturno ingresó a estudiar pintura en la Escuela de Artes Aplicadas y después en la Escuela de Bellas Artes. Fue muralista y también ayudó en el mural de la historia de Concepción. Su mural más reconocido se llama Terremoto y fue pintado en el hospital de John Kennedy de Valdivia, y cuando se demolió el edificio se trasladó al Parque Zabal en Valdivia. En el centro vemos la obra Maternidad de Ana Cortés. Utiliza un estilo calificado como lirismo abstracto, que se caracteriza por el uso de formas simples sin descripción de detalles. Las partes más detalladas son los rostros, donde usa algunas pinceladas de blanco, al igual que en el tronco de la figura femenina. Ana Cortés nació en Santiago, integrante del grupo Montparnasse. Se convirtió en la primera profesora mujer de la Escuela de Bellas Artes y fue también la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Arte en 1974. Falleció a los 103 años. El cuadro de Más allá, de Augusto Aguiluz, de una colección particular, tiene elementos del cubismo, pero aún se adhiere al arte figurativo abstracto. Apego, estimulación psicoafectiva, ternura son sensaciones que proyecta el cuadro. Augusto Aguiluz nació en Santiago, fue gran admirador de la pintura impresionista francesa y de Cézanne, y formó parte del grupo Montparnasse. Las actividades lúdicas y de entretención tienen un impacto trascendente en múltiples áreas del desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes. El deporte, la fiesta, las reuniones con compañeros facilitan la adquisición de competencias emocionales, conductuales y de personalidad. Vemos en la primera pintura niña jugando con perro de
Alejandro Ciccarelli en el Museo Regional de Rancagua. Es una obra de estilo neoclásico. La niña parece sorprendida, con su cabello muy bien peinado, un elegante vestido, sus pies cruzados parecen detenerse por la irrupción de sus mascotas. Alejandro Ciccarelli nació en Nápoles y en 1848 fue contratado por el gobierno chileno en el Plan Educativo y de Fomento de las Artes del presidente Manuel Bulnes para consolidar la formación de la Academia de Pintura, inaugurada a comienzos del año siguiente, donde Ciccarelli fue su primer director. Recibió la nacionalidad chilena. En el centro aparece Jugando al trompo de Agustín Undurraga, del Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca. Obra de estilo costumbrista. Vimos al niño lanzando su trompo para jugar al juego de la Troya. Hay otro niño con unos diarios bajo el brazo, que probablemente es un canillita. Otro que está arrodillado ahí con un canasto donde probablemente vende pan. La escena está ambientada en un café, en una calle de tierra de una población de casas antiguas. Agustín Undurraga compartió los principios de la llamada generación del 13, aunque se le considera como no integrante de esta agrupación. Y la última imagen de Niña con juguete de Demetrio Rebeco, del Museo Nacional de Bellas Artes. Es una obra de estilo academicista. El pintor plantea la cuestión de las diferencias no solo morfológicas, sino también de conductas sobre varones y mujeres que durante muchos años no establecieron variaciones muy definitivas en el vestuario. Demetrio Rebeco nació en Santiago. Existe escasa información personal sobre este pintor porque probablemente evadió la popularidad de sus condiscípulos. Paseo Atkinson de Alfredo Helsby. La escena representaba una combinación de colores luminosos y sombras oscuras con algunos rasgos del impresionismo. Helsby nació en Valparaíso, en una familia inglesa. Sufrió una reacción adversa a la vacuna antivariólica y se convirtió en un líder de oposición a la vacunación obligatoria en Chile, generando cartas, estudios y ensayos en términos bastante agresivos y descalificativos. Ejerció su actividad artística conjuntamente con labores de empleado y de comercio, y demostró interés en la medicina y el ocultismo. En su último periodo de vida sufrió una enfermedad neurodegenerativa y murió en Santiago, producto de una infección intestinal a los 71 años. En el centro, retrato de Viviana de Sergio Montesino. Este pintor ha sido destacado por los retratos de su familia y sus hijas como Viviana. Los colores son intensos, el dibujo ligero según el estilo del post-impresionismo. Se autodefinió como pintor de emociones y en esta obra es consecuente con esta idea. Montesinos nació en Osorno. Es incluido en los cultores del estilo del fauvismo con innovaciones locales. Y la última pintura, titulada Pincoy, de Camilo Mori, también del Museo Nacional de Bellas Artes. Pincoy era como llamaba cariñosamente a su hijo, Camilo Mori, y es un personaje mitológico de Chiloé. Mori también tiene una historia curiosa. Nació en Valparaíso, viajó becado a París, se enfermó gravemente y debió ser sometido a una operación renal que no pudo costear en su totalidad y le pagó al cirujano con algunos de sus cuadros. 40 años más tarde, una de sus obras,
ahora de alto precio, llegó a Chile y nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo económico para rescatarla, dado su valor sentimental. La casa de Mori, que queda en el barrio Bellavista, puede ser visitada como museo. Fernando, no sé si tenemos tiempo. Me quedan 10 minutos. ¿Sí? Voy a saltarme el capítulo 9, que es pintura y alimentación saludable, que Fernando la conoce muy bien. Incentivemos la lectura, colaboraciones eficientes, y voy a ir a los dos últimos capítulos, que son hijos de pintores. En primer lugar, mi hijo Ignacio, de Francisco Javier Mandiola, retrato de un niño con trasfondo negro, dando resalte al personaje, agregando una connotación psicológica. La obra de este autor lo confirma como el iniciador de la pintura de género en Chile. Francisco Javier Mandiola nació en Copiapó en 1820. No recibió formación académica regular en su arte y perteneció a la primera generación de pintores chilenos que surgen después de los llamados precursores extranjeros, a quienes nombramos. A los 24 años ingresó al taller de Montboisin y es considerado su discípulo más importante, pero no se limitó simplemente a imitar al maestro, sino que demostró gran creatividad e iniciativas propias. Mi hijo Rafael, de Alfredo Valenzuela Puelma, es de estilo academicista. Fue presentado en el salón oficial, probablemente con el nombre de Retrato de Catito. La historia señala que la madre del niño, Carlina Garrido, tuvo que vender el cuadro por la mala situación económica familiar. Desde el año 39 forma parte del Museo Nacional de Bellas Artes. La hija del pintor del mismo autor, Alfredo Valenzuela. Valenzuela Puelma tuvo dos hijas, María y Ana, que falleció antes de los 10 años, y agravó los trastornos psicoemocionales del pintor, que han sido catalogados como locura. Alfredo Valenzuela Puelma nació en Valparaíso. Realmente yo creo que es un ejemplo notable de genio, creatividad y psiquiatría. La relación entre el artista y sus hijos está colmada de particularidades y paradojas, como la vida misma del pintor, con conocimientos rudimentarios e informales adquiridos en su breve y fracasado intento por estudiar medicina, y como empleado en una botica, atendió en domicilio el parto de sus 5 hijos. En Francia, en la Sorbona, siguió cursos de anatomía para perfeccionar en sus dibujos los detalles, proporciones y dimensiones del cuerpo humano, conocimiento utilizado en el realismo otorgado a las figuras y desnudos de sus cuadros. En Chile fue muy criticado porque fue el primer pintor que realizó cuadros de desnudos. En 1895 fallece su hija Ana, lamentable suceso que aumenta su desequilibrio psicológico hasta la completa locura, según se describe. Alfredo desconfiaba de la medicina y de la ciencia, ya que fue adherente acérrimo de la homeopatía y el naturismo. El pintor terminó sus días de vida internado en el Hospital para Enfermos Crónicos con Trastornos Neuropsiquiátricos de Villejuif, en Francia, donde falleció por neurosífilis, aunque el certificado de defunción dice parálisis general progresiva. Sus restos mortales repatriados están sepultados en el patio de disidentes del Cementerio General junto a su hijo Rafael, que aparece en la pintura.
Cabeza de niño Pimpín, de Juan Francisco González, del Museo O'Higginiano de Bellas Artes de Talca. La crítica no ha logrado ponerse de acuerdo sobre el estilo pictórico de este maestro de la pintura chilena del siglo XIX. Para algunos logró una aproximación al impresionismo y se alejó del realismo. Juan Francisco González nació en Santiago, vivieron en el barrio al pie del Cerro Blanco y fueron 9 hermanos. Es considerado un protagonista del movimiento que propuso dejar el estilo academicista predominante en la pintura chilena del siglo XIX. Tuvo un primer romance con una joven casada, madre de 5 años, con quien debieron fugarse a Arequipa y Lima, desde donde debieron regresar a Santiago poco antes de estallar la Guerra del Pacífico. En el vapor de regreso, Juan Francisco tuvo la fortuna de encontrarse entre los pasajeros con Arturo Prat. Después del combate naval de Iquique, el pintor realizó un retrato del héroe con el gran valor de haber sido el único óleo en base a la observación directa. González formó parte del grupo de intelectuales Los 10, integrado por escritores, poetas, músicos, escultores y pintores, y hasta sus últimos días de vida mantuvo su costumbre de pintar al aire libre. En 1933 contrajo una infección respiratoria que se complicó con una neumonía y que lo llevó a la muerte a los 79 años. Retrato de Olga, de Abelardo Bustamante, de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Es de estilo neoimpresionista. Alfredo Bustamante nació en Santiago, es conocido como Lalo Pachín Bustamante. También perteneció a la llamada generación del 13, heroica capitanía de pintores. Ha sido catalogado como un completo humanista, calificando su obra como una mezcla de realismo y poesía. La muerte lo sorprendió en soledad y pobreza en 1934. Retrato de Enrique Lynch y su hija, de Ricardo Richón Brunet. El pintor galo retrata y dedica esta obra a su amigo y compañero de estudios artísticos y director del Museo de Bellas Artes con su hija. Esta obra estaba destinada para permanecer en el hogar de Lynch y desde allí fue donada al Museo Nacional de Bellas Artes. Richón Brunet nació en París. En mérito a sus destacados antecedentes, fue enviado a Chile en 1900 por el gobierno francés para conocer las estructuras artísticas en Sudamérica y actuó como delegado de Chile ante la Sociedad de Bellas Artes de París. Se ubica en el momento del cambio entre las tendencias del naturalismo de fines del siglo XIX y las nuevas escuelas de la pintura nacional. Con mi papá, de María Luisa Cuca Burchard. La autora se autorretrata junto a su padre y maestro en su estilo ingenuo. María Luisa nació en Santiago. Desde sus primeros años fue guiada por su padre Pablo Burchard en el dibujo y la pintura, aunque no tuvo estudios formales en arte. Con su hermano Pablo y sus hijos Carolina y Gonzalo Landea han formado un grupo de pintores que mantienen la memoria del maestro. Por último, el retrato de Gracia de Concepción Balmes. Está representada la hija de Concepción, que se llama como la madre de la pintora, y utiliza pinceladas onduladas y un colorido variado de gran fuerza. Concepción Balmes nació en Santiago, es hija de los dos reconocidos pintores, José Balmes y Gracia Barrios, ambos ganadores del Premio Nacional de Arte. En 1974 debió salir de Chile junto a sus padres
tras el golpe militar. Bueno, yo lamento no poder distribuirles a todos el libro, pero está disponible en este sitio de los libros de la Chile y se puede descargar gratuitamente. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Pronto su excelente presentación en un tema que no es habitual, que hacemos acá en la academia, pero que nos ilustra un poco la amplitud de los intereses de los seres humanos, cómo la medicina de alguna manera se relaciona con el arte en esta esfera y en muchos otros. Yo creo que eso es algo que vemos con regularidad y que Arnoldo ha presentado con mucha claridad. ¿Preguntas o comentarios que tengamos sobre la presentación del doctor Quesada? Doctor Las Heras. Gracias, doctor Cazón. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a mi querido amigo por su libro y por su exposición. Yo reconozco a Arnoldo muchas cualidades y muchos caminos. No sabía, digamos, su amor por la pintura. Y en verdad que haber elegido un tema tan interesante como este, ¿no es cierto? Rescatar el tema de los niños en la pintura chilena me pareció realmente muy importante. Para aquellos que alguna vez nos hemos dedicado a la pintura, debo decirles que pintar a los hijos es lo más difícil que hay. Yo, que he hecho muchos cuadros de muchas cosas, mis hijos siempre se han resistido a que los pinten. Seguramente porque piensan de que uno va a enfocarlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las cosas buenas y malas, y a lo mejor no los pinta tan lindos como ellos se sienten. Pero en verdad creo que cuesta mucho encontrar pintores. Yo trabajé mucho tiempo con Manuel Gómez Nazario, nunca jamás he pintado un hijo con esta persona. Así que creo que el trabajo que ha hecho Arnoldo de recolectar toda esta serie es muy interesante, es muy original y lo felicito, querido amigo. Doctora Pinto. También quiero felicitarte, Arnoldo, por la preciosa presentación. Creo que tú has hecho un trabajo muy lindo de ir mostrando la evolución de la pintura chilena desde la influencia de los extranjeros que llegaron a Chile, que fueron creando sus discípulos, hasta mostrar a Cucamonga, a Concepción Balmes, que son relativamente recientes. Yo creo que es una linda revisión que tú hiciste alrededor de un tema importante para ti como pediatra en relación a los niños. Te felicito por la calidad de las reproducciones de los cuadros. Porque tú, yo no sé cómo obtuviste esta cantidad de cuadros tan valiosos que están distribuidos a lo largo de distintas pinacotecas a nivel nacional. Así que felicitaciones por este trabajo de búsqueda y por todos los contenidos que nos entregaste hoy día. Quizás hacer un comentario que yo tengo entendido, Arnoldo, que en la revista de la Sociedad Chilena de Pediatría, Estetoscopio, ¿verdad?, aparecen parte de estos comentarios que tú has hecho sobre la pintura y los niños, ¿verdad? Lo que demuestra que aún una revista que es de especialidad, por así decirlo, no es científica, pero es de difusión médica, han aparecido, tengo entendido, más de una vez comentarios tuyos sobre este tema, lo que de alguna manera refleja el interés que existe, en este caso en la Sociedad de Pediatras, ¿verdad?, en transmitirle a los colegas, porque tengo entendido que la Sociedad de Pediatría es una de las que tiene más socios, si entiendo esto correctamente. Entonces la difusión es grande y quizás tú nos puedes contar un poquito por qué llegó a ser publicado en ejemplares de esta revista. Sí, primero, en relación con lo que decía María Eugenia de las imágenes. Fue un problema porque pudiera haber derechos de autor de alguna de las imágenes. Sin embargo, como este es un libro gratuito, que no tiene ningún reembolso económico, ni para los editores, ni para los autores, y que se utiliza con fines docentes. Hay, por ejemplo, si uno entra al Museo del Prado y descarga una imagen, aparece un señalado ahí que si va a ser usado para fines docentes, sin objetivos de lucro, esto no tiene ningún derecho de autor. Así que en ese sentido estuvimos un poco protegidos. Respecto a lo que decía Fernando, en realidad yo escribí 20 artículos
para la revista El Estetoscopio sobre el tema en una sección que se llamaba Niñez y Pintura. En realidad en el libro hay 16 capítulos. Algunos están obviamente muy relacionados con lo que está escrito ahí. En otras situaciones hubo que acortarlo, reactualizarlo. Pero eso fue un poco lo que nació de una propuesta que yo hice para la Sociedad de Pediatría de incluir la pintura dentro de las actividades culturales y artísticas. La Sociedad de Pediatría, por ejemplo, en sus congresos, la inauguración de su Congreso Nacional habitualmente tiene un acto cultural. Han ido músicos, han ido poetas, escritores, pero la pintura le habían dado poca oportunidad. Entonces mi propuesta fue bien aceptada y, como digo, querían que siguiera escribiendo, pero ahora que estoy jubilado y que se me ha olvidado la pediatría, estoy pensando en otras cosas. Te felicito por esto. Entonces yo pensé que iba a ser una cosa mucho más artesanal, pero esto es profesional. Pues te felicito. Y en esta cosa del arte con los niños, bueno, a mí no me llega la pintura como me llega la música. Y por suerte tengo una hija que es muy dotada en la música y toca guitarra y hace clases. Y entonces entiendo perfectamente cuando hay varias instituciones musicales que dicen que la música debe enseñarse a los niños desde muy chicos, porque ayuda mucho a la comprensión de todo y a la comprensión de las matemáticas, y a toda la enseñanza. Así que encuentro que es fantástico, te felicito por la idea. Pues te envidio esa capacidad de poder entender y hablar de cada cuadro. O sea, fantástico. Yo envidio tus habilidades musicales. Yo. Bueno, si no hay más comentarios, damos por cerrada esta última sesión ordinaria de este año. Muchas gracias a todos.